Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por de labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Amigos televidentes, tengan todos y tengan todas. Una vez más con ustedes, Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Extremo Channel, el canal de Carlos Pérez Guante. Como siempre, amigos televidentes, mucha información nacional, internacional, local, pero lo que más ha resaltado en el aspecto internacional es la continuidad del genocidio de Israel hacia Gaza, Palestina. De nada han valido las recomendaciones, las resoluciones de la ONU, al alto al fuego. De nada ha valido lo que diga el Consejo de Seguridad de la ONU. En estos días destruyeron un edificio de más de 8, 10 o 12 plantas. Lamentable. También tenemos en San Pedro de Macorís el semáforo de la intersección de las calles General Cabral con Avenida Independencia. Muy lamentable, un tramo muy importante en el centro de la ciudad, donde los vehículos tienen problemas para cruzar, accidentes, y esperamos que la administración municipal, la alcaldía, resuelva eso. También tenemos que el PRM se ha reactivado, muchas reuniones a nivel nacional, a nivel local, a nivel municipal, contactos para dar cumplimiento a la ley electoral del partido político. Y también tenemos, amigos televidentes, el escándalo de los Montillas, de Máximo Montilla, devolviendo más de 4.000 millones de pesos, y el caradura de Danilo dice que no sabe nada. Estos temas vamos a abordarlos. También, señores, miren, la situación del semáforo de la Avenida Independencia. Es una ciudad de mucho tránsito que está en crecimiento vehicular. No es posible que días tras días la gerencia o el encargado o el departamento responsable de resolver el problema del semáforo de la calle Avenida Independencia con General Cabral, frente al parque. Eso es diario. Pero aparte de eso, hay una situación que la AMET y el gobierno municipal, la alcaldía con tránsito terrestre, el caballero Dani Sánchez, debe de colaborar y prestar mucha atención con la intersección entre las calles Sánchez, Rafael Deligne, hasta la oficina local de la EDE del pago de EDE, la oficina de EDE. Eso hay un diario, un tapón. Y en la hora pico, como se dice, el tránsito se pone difícil. Porque aparte de que los propietarios de vehículos parquean a ambos lados de la avenida, violando una disposición de parqueo en una sola vía. Ahí hay un banco de los médicos, hay algunas tiendas comerciales y más adelante está Almacenes Iberia y la oficina local de EDE. Cada día llamamos a las autoridades que traten de resolver esta situación local. Otra situación local es, no sabemos, y que nos den una explicación, la autoridad municipal, el por qué
la compañía recolectora de basura, la compañía Cano, como le llaman, se ha tardado días para recoger la basura en algunos barrios del municipio de San Pedro de Macorís. Si hay un itinerario de recogida de basura y desechos sólidos, y la compañía privada con un contrato municipal, un contrato millonario, incluso fue hasta la Cámara de Cuentas ese contrato. No, a Cámara de Cuentas no, a compra y contrataciones. Creo que la Tulsa hizo oposición, otra compañía. Deben de dar una explicación a través de los medios de que en tal barrio, por causas ajenas a la compañía de Cano, tal barrio a ese día no va a ser posible recoger los desechos sólidos y la basura. Cuando duran días sin recoger la basura, crea problema ambiental, crea enfermedades. Y salud pública, atención mi amigo doctor de los Santos, Ramón de los Santos, velar porque se cumpla esa disposición. Porque salud pública y medio ambiente son el soporte legal de prevenir cualquier tipo de enfermedades propias de esas situaciones, para que la compañía Cano, con un contrato millonario, cumpla con el itinerario que hay en los barrios de la recogida de la basura. Hay dos ingredientes: el semáforo y la recogida de la basura. Otro ingrediente más, amigos televidentes, de la municipalidad es que la puerta principal la representante del Poder Ejecutivo, la valla, la verja perimetral, tiene semanas destruida. Y hemos llamado la atención de que esa es la imagen, nuestra gobernación municipal es la imagen, gobernación provincial es la imagen de la Casa de Gobierno. No podemos tener, cuando pasan los parroquianos, una verja perimetral, frontal, completamente sin puertas, porque puede venir un accidente de un vehículo que a veces pasa mucho en la avenida Francisco Domínguez Charro. Pueden haber desaprensivos que burlen la vigilancia, la seguridad y otras cosas más que se dan a medianoche o cualquier hora en ese barrio de Miramar, donde está la gobernación. Si es obra pública, que le meta la mano. Yo no creo que para reparar la verja frontal perimetral del Palacio Gubernamental, Gobernación Provincial, hay que ir a licitación. Incluso yo recomendamos nosotros, en programas anteriores, que esa 911 que está ahí, el 911 de emergencia, debe ser trasladado a otro sitio y darle una ampliación al patio de embellecimiento, a los jardines del Palacio Gubernamental, Provincial, Gobernación, y que esa área del 911 podría ser trasladada a cualquier área, y recomendamos nosotros el patio de donde está instalada y que está abandonado la Dirección Provincial de Salud, que está en el barrio Villa Providencia, frente al colegio cristiano que está ahí. Remodela eso, remozarlo y meter esa ambulancia para ahí. Eso es un llamado que hacemos para embellecer esa gobernación,
en Navidad, 16 de agosto, 27 de febrero, hacer asamblea, cualquier situación en los patios, en los jardines, embellecerlo como un verdadero palacio que representa al Estado y al gobierno dominicano. En otro orden, amigo televidente, los partidos políticos tienen que cumplir con un mandato de la ley electoral de cada 4 años remozar, reestructurar el padrón electoral de cada partido político, reconocido por la Junta Central Electoral. Antes, había una época que cualquier persona se inscribía en todos los partidos, y usted ve que aparecía Juan Pérez en todos los partidos inscritos. Y si ganaba Juan Pérez o ganaba el otro, decía, mira, yo soy ese partido, el arribismo. Y no había control. Ahora, con la nueva ley electoral que está funcionando, se le exige rendición de cuentas presupuestaria y además entregar con tiempo su padrón, su listado, su membresía, para que no haya, como en el pasado, gente inscrita en todos los partidos. Quienes se van a beneficiar más de esto, amigos televidentes, son los partidos grandes. Porque los partidos pequeños como el PRI, el PAN, partidos así, no tienen mucha membresía a nivel nacional. Son partidos emergentes, como le llaman, que solo activan en búsqueda en tiempos de campaña. Y eso es 2 meses, 3 meses, a veces alquilan un local y no lo pagan, como pasó aquí en San Pedro de Macorís con un partido frente al Guaraguao, nunca han pagado. Y no reúnen muchos requisitos. Ahora hay que presentar, depositar en la Junta Central Electoral, cada partido reconocido, su patrón, su presupuesto, su membresía y todos los requisitos que exige la ley sobre la materia. Esperamos que eso se cumpla. Así que vamos a ver cómo los partidos políticos se ponen de acuerdo y cumplen con la ley electoral. Es importante esto porque faltan ya el año próximo que viene, el 2027, 2026, 2027. Estamos en campaña porque aunque la Junta ha dicho que ha exigido a los partidos que no hagan campaña, están en campaña. Usted ve, por ejemplo, a Danilo en la calle, a Leonel en la calle, al presidente, a los dirigentes de todos los partidos en la calle, a Miguel Vargas en la calle, a Quique Antún en la calle. Ellos no cumplen. Dicen a veces la ley que bajo techo. ¿Qué bajo techo? Cuando hacen caminata, no es bajo techo. No es bajo techo. Eso nadie lo controla. Por más reunión que hagan, que los delegados, que no se controla. Porque ahora mismo es una constante de campaña. Ahora mismo, el presidente de la República puso en funcionamiento el Alcarrizo, la ampliación de la línea del metro. Óyeme bien. Y el monorriel de Santiago, que es una realidad. ¿Y qué hizo la previa opositoria? Comenzó con las diatribas, claro está, a desacreditar tanto el monorriel de Santiago
como el metro que llega a los Alcarrizos. Y anunció también la ampliación del metro desde el aeropuerto hasta Jaina. Y dicen los técnicos en la materia sobre el metro, los que construyeron el metro y el monorriel de Santiago, que ahí no hay vicio de construcción, que son empresas extranjeras, europeas, millonarias, que han hecho eso a nivel internacional. Y no tienen por qué un metro, que haga una vía importante de resolver el problema de transporte de la población dominicana. No tienen ellos por qué arriesgar a futuro su nombre, su prestigio y la vida humana con el diploma de un tren. Son firmas muy catalogadas, muy reconocidas. Pero parece, amigos televidentes, que la plebe opositora no tiene discurso. Eso no es un discurso de oposición. No es discurso de oposición. Cuando Leonel Fernández hizo el metro, busque los recortes periodísticos de la época y vean las posiciones. Quien más criticó el metro de Leonel y de Andino, que se hizo millonario, de Andino Peña, fue Osiris de León, un técnico en la materia sobre ecología, y fue Osiris de León, que era el dirigente reformista del Partido Reformista, que ayudó a Leonel a llegar al poder. Osiris de León, que más criticaba por los niveltunes, que las arcillas, que se puede derrumbar, daba su parecer técnico, Osiris de León. Y algunas cosas que expresó técnicamente hablando Osiris de León, pues de Andino y su equipo hicieron algunos correctivos del lugar, desviaron, que no, que por aquí, y se llevaron en algún momento de las explicaciones técnicas de Osiris de León. Leonel, Danilo, que es lo mismo, como no tienen un discurso opositor. ¿Por qué no tienen un discurso opositor? Porque el gobierno de Luis Abinader, por ejemplo, cada vez que se expresa y habla en la semanal, da enfoques y números estadísticos basados en organismos internacionales, que no son apartidarios de ningún partido del sistema, porque son organismos internacionales del sistema capitalista, y vienen y dan sus recomendaciones. En 20 años, amigos televidentes, fue Danilo Leonel Fernández. ¿Cuántas veces fueron ellos dos a Pedernales? En 20 años, la previa opositora trató de rescatar la calidad de vida de Pedernales, del Largo Sur. En 20 años, la previa opositora que nos desgobernó con corrupción y demás, llevaron la energía eléctrica a Pedernales. ¿Acaso Leonel, que vive en términos rebuscados, se planteó alguna vez, Leonel Fernández, impulsar el turismo en Pedernales? ¿Pensaron alguna vez Danilo y Leonel traer a la República Dominicana por las aguas de Pedernales barcos turísticos
Es un logro inexcusable de Luis Abinader y el Ministerio de Turismo. ¿Cómo está hoy Pedernales? Carretera. Hicieron que hay una carretera en Pedernales. Hoy Pedernales está cambiando su imagen internacional para la República Dominicana. Hablar de Pedernales ahora es muy diferente al Pedernales de la previa opositora. Porque es lo mismo que dice Luis Abinader. En 5 años en rendición de cuentas, a 20 da pena. Las comparaciones dan pena para la previa opositora. Que en 20 años destruyeron la zona franca de la República Dominicana. ¿Cómo estaba la zona franca en los tiempos de la dictadura balaguerista y después de la dictadura de Balaguer con los ingenios? Cuando Balaguer entregó el poder a Leonel en el pacto histórico, en el Centro Olímpico, las zonas francas de la República Dominicana estaban en su mejor momento. Óigame bien. Cuando volvió Balaguer y le entregó a Leonel, comenzó Leonel y sus técnicos de marras a imponer y a cerrar fábricas de Corde, del CEA y de zonas francas. Entonces, no hay calidad moral para que la previa opositora pueda hablar de zona franca en la República Dominicana. Ni de turismo, ni de ingenio. De ingenios nunca. En 5 años, contra 20 de la previa opositora, busquen las estadísticas de cuántos pabellones en la República Dominicana los empresarios extranjeros, los inversionistas extranjeros y nacionales, con fe en el gobierno de turno, han hecho millonadas inversiones en zona franca y en turismo. ¿Cuántos hoteles se han construido en 5 años? ¿Y cuántos hoteles se están construyendo en la República Dominicana? ¿Cómo estaba el turismo en Miche cuando la previa opositora era gobierno? ¿Cómo estaba el turismo en Puerto Plata y en Samaná cuando la previa opositora era gobierno? ¿Cuántos aeropuertos habían cuando la previa opositora gobernaba la República Dominicana? ¿Y cuántos aeropuertos se han construido y están en vía de construcción? Hasta en San Juan de la Maguana, tierra de Danilo, que olvidó a su pueblo natal. Óyeme bien. ¿Cuántas escuelas de Infotec, escuela técnica de Infotec de preparación? ¿Cuántas escuelas de Infotec habían en los 20 años de la previa opositora? ¿Cuántas escuelas de Infotec e institutos existen ahora en 5 años? Pregúntenle a Abadía. O sea, por eso cuando hablamos de comparación, el peso, la balanza, en 20 están abajo y mira en 5, solamente esos renglones.
Esos renglones, hay provincias que están en la escuela de Infotex. ¿Cuántas ICLAS habían? ¿O cuánto expansión de Indotel había en los 20 años de la previa opositora? Indotel. ¿Cuánto Indotel? Cicla, ICLAS. Óigame, son a veces, cuando vemos, por ejemplo, en la aeronáutica, en la aviación, organismos internacionales le han dado credibilidad a la inversión y al auge en expansión de la aeronave en la República Dominicana, el cielo abierto. Más aeropuertos, más remozamiento, más remodelación, más pistas de aterrizaje, más agencias de viajes. Antes vean la más conocida dominicana de aviación, la desaparecieron ellos. JetBlue, AA, ahora está Arbaje, hay muchísimas empresas venezolanas, muchísimas empresas de aviación civil que viajan, de inversionistas extranjeros que creen en la República Dominicana. Cuando vemos los renglones de la aeronáutica, de la aviación, vemos como los indicadores internacionales de firma reconocen el esfuerzo y dan su reconocimiento a cómo está marchando la República Dominicana. El crecimiento económico. En materia de salud, ellos comenzaron. ¿Cuántos años duró el hospital Luis Eduardo Aibar, conocido como Morgan, reconstruyéndolo, remozándolo? ¿Cuántos años? Y ya el doctor, director Joaquín Puello, ha dado las pinceladas de cómo está marchando ese gran espacio gigantesco médico, donde muchas especialidades están ahí, en el Luis Aibar, Morgan. La visión. Porque lo que gobernaron este gobierno hace 20 años detrás de Abinader, se dedicaron al robo, al desfalco al Estado. Y ahí están los expedientes. Que ellos lo quieran negar, problema de ellos. Problema de ellos. ¿Cuál es el caso más sonado ahora mismo? Mary Montilla. Mary Montilla. El cuñado del presidente, Danilo Medina. Con la confesión premiada que establece otro Código Procesal Penal, en el criterio de oportunidad, esa delación premiada que el legislador puso a disposición de la justicia dominicana ha puesto a muchos corruptos del PLD, Danilo Leonel, a devolverle al Estado muchos millones de pesos en bienes, en activos. Milo Jiménez, hijo, Donald Guerrero, toda esa gente, Rubio, los Cáceres, los tal general, ¿qué tal el director? Mary Montilla. Sin darle golpe, sin torturarlo, sin usar la técnica del pasado represivo. No pueden decir, miren, me obligaron a firmar un expediente. Ellos mismos
y han comprometido a otros y a otras. ¿Y qué hizo la plebe opositora cuando empezaron a surgir los expedientes de la procuradora Miriam Germán, la procuradora de entonces? El PLD comenzó primero a desafiar a la justicia, a la procuraduría, haciendo piquetes, marcha en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Tomar las calles sin investigar, sin decir, bueno, vamos a dejar eso a los abogados del partido, que vayan a los tribunales y defiendan a sus culpables o inocentes. No. Golpe de efecto de fuerza con la prensa. Vamos a tomar las calles porque son inocentes. Son expedientes prefabricados. Y ahora cuando está hablando el cuñado de Danilo, oiga la cachaza de Danilo, eso es administrativo. Robarse 5,000 millones de pesos al Estado es un asunto administrativo. No existe el robo siendo asalariado en la normativa procesal penal. Él desconoce eso, que existe esa normativa penal de robo siendo asalariado, que es criminal. Eso es administrativo porque es mi familia. Y si por ejemplo, señores, si el PLD o Danilo y Leonel no hubieran salido del poder, estuvieran en el poder todavía, óigame, si esa gente estuviera en el poder todavía, señores, el país queda sin dinero. No había un blog, nada, se lo habían llevado todo. Miren el tiempo que duraron lo que se robaron y lo que hay que descubrir. Miren ese Donald Guerrero, se lo acabó. 45,000 millones de pesos. Donald Guerrero, él solo. Dinero en Miami, en bancos, paraísos fiscales, etc. Y eso es problema administrativo, señor Danilo. Un desvergonzado. Un desvergonzado histórico. Yo dije cuando pasó eso, que el PLD, en vez de tomar las calles, aquella vez, y desafiar a la Procuraduría y a sus jueces, que ellos lo pusieron, por rey muerto rey puesto, dejar eso en manos de ese abogado y ellos recapacitar y hacerse una autocrítica. Y no pensar en el 20, ni en el 24. No pensar en el 24. Expulsar a todos esos ladrones, corruptos, decir, sí, metieron la pata, nos autocriticamos. Vamos a remonear la mata, vamos a sacar esa garrapata de aquí. Y comenzar a reestructurar su partido. Pero no le hicieron caso. Y eso le ha costado que nadie crea en esos partidos para volver al poder. Ahora bien, de volver al poder no se puede descartar. ¿Por qué no se puede descartar el poder? Porque este es un país que hay una cultura de la corrupción. Como hay una cultura de la corrupción, una sociedad infectada, contaminada, de búsqueda, no hay una cultura de adesentamiento, de reorganización, de autocríticas, del que la hace la paga, de dejar que la justicia actúe sin que nadie por debajo de la mesa le baje líneas, sino cada partido quiere inmiscuirse, bajar línea y defender a sus corruptos y sus ladrones. Nadie pensaba en el pasado que Juan Bosch y Gaviño le iba a levantar la mano a Balaguer en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Porque lo que Balaguer hizo a Juan Bosch, desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal, le allanó su casa, lo desacreditó, le impidió que hablaran por radio y televisión los dirigentes del PRD de la época. Una represión brutal.
contra el PRD que dirigía en ese entonces Juan Bosch y Peña Gómez. Sin embargo, los acontecimientos de febrero de Caracoles a posteriori, y las contradicciones con la comisión permanente, con Peña Gómez, y ese ego personificado en Juan Bosch, vino la ruptura con Peña Gómez. Y el bochismo de entonces prefirió, con ese ego endiosado, con esa rabia del pequeño burgués en potencia de la época, de un bochismo crítico del balaguerismo en sus charlas radiales, hizo que saliera a Balaguer y enfrentara a Peña Gómez. Usted no se puede sorprender mañana que Danilo y Leonel se junten. No se puede descartar. Porque históricamente hablando, hemos visto que trujillistas se aliaron a los cívicos en un momento dado. Y que cívicos en un momento dado, después del golpe de Estado, a Juan Bosch, estuvieran después en los gobiernos del PRD, con buenas posiciones. En política nadie es descartable, porque son contradicciones del momento, la coyuntura política, la correlación de fuerza. El adversario de hoy puede ser el aliado de ayer, viceversa. Y eso históricamente, los bolos con los azules, los robuses, el Lili, con Luperón, después la contradicción, los jimenitas por aquí. Duarte con contradicciones con los otros, los afrancesados, por otro lado, los españoles pues se aliaron. Históricamente, siempre ha pasado aquí. Aquí tenemos la izquierda dividida. Unos decían que era el golpe de Estado, que había que hacerse con huesos, otros decían que no, que la guerra, etcétera. Y después se juntaron. ¿Quién pensaba, por ejemplo, históricamente hablando, que Wessing, preso, acusado de conspiración contra Balaguer, sentado en el palacio, acusado de complotar contra Balaguer, iba a ser el ministro de la Fuerza Armada de un gobierno de Joaquín Balaguer? Y se dio. Y gente que llegaron atrás a Balaguer aquí, como Augusto Lora, se le va a Balaguer en el 70 porque Balaguer decide reelegirse. Y Lora decía, bueno, a mí es que me toca. Pero la continuidad del poder ciega y sectariza. Pregúntale a Lili o a Moncáceres y a esa gente históricamente hablando. Entonces usted no puede descartar que Leonel y Danilo hagan un pacto. Tú coges la presidencia, yo cojo la justicia, etcétera, etcétera. Y también hemos visto que los que apoyaron a Leonel y a Danilo en el PLD 20 años, la mayor parte de ellos rompieron con Leonel y con Danilo y apoyaron a Abinader. Apoyaron a Abinader. Y hoy esa gente que apoyaron a Abinader, que ayer le apoyaron a Danilo y a Leonel, tienen cargos de importancia en este gobierno. Por eso ustedes ven que hay gente que hacen críticas de que mira, este era del PLD y lo nombró el presidente. Tú no sabes lo que se mueve por debajo de la mesa. Porque los empresarios dan los cuartos para la campaña. El pobre del voto. Pero cuando un empresario da su dinero, sus millones, no es gratis, en base a posición de Estado, en base a favores, en base a eso. Y los PRMistas, que hay mucho disgusto a nivel nacional de los que están trabajando y los que no están trabajando, deben de entender esa coyuntura. Aquí hay una contradicción muy fuerte, conocida en San Pedro de Macorís, entre el primo
y Nelson Arroyo. Y la gente dirá, son irreconciliables esa contradicción entre Nelson Arroyo y el primo, Héctor Luis Febre. Yo digo, sí, pueden considerarse que pueden reconciliarse. ¿Quién dice que no? Primero son del mismo partido y del mismo sector presidencial, Luis Abinader. ¿Qué hace falta? El diálogo. Un diálogo que parece que en la capital no han sido capaces de una comisión de reunir tanto al primo como a Nelson. Y yo voy más lejos de que el presidente de la República, como líder del partido y amigo de ambos, se sienta con los dos o con los equipos. A nivel nacional, las contradicciones que hay, como pasa en Asua, pasa en Santiago, pasa en Barahona, pasa en San Francisco, pasa en Higüey, pasa en Consuelo y en otros puntos del país, en el Distrito Nacional. ¿Por qué? Vamos a juntar las partes porque no son contradicciones de clase ni antagónicas. Son contradicciones de liderazgo o de posición. Uno más líder que otro, pero tienen su gente y su grupo. Pero hay gente que son sectarios, que si tú vas a la reunión de fulano y no va, te acaban, lo llevan a lo personal, el chisme, cuéntame esto, quieren controlarlo todo. Y eso a veces hace daño. Porque en el pasado, cuando el PRM estaba en la oposición con el PRD de hoy, que era PRD ayer, Primo y Nelson andaban juntos los dos. Entonces hay gente que le gusta alimentar las contradicciones, van a las redes, tú me dices, y utilizan a la plebe opositora que también tiene su bombazo para profundizar en esa situación. Y caen los muchachos en esa disyuntiva. Pero el PRM se va a reencontrar con sus dirigentes. Ya que había una comisión electoral con Milito de Jesús, Luis Matías, Darío Castillo, con las autoridades del partido provincial municipal, reuniones de cada zona. Y que lo más importante es la continuidad del poder y del candidato que surja ganador en un proceso electoral. Igual que en la convención que se aproxima para el próximo año, que no sea una convención sectaria, de yo quiero controlarlo todo, Horacio que entre el mar, hay gente que, aunque estén en tal o cual grupo, y usted está en tal otro grupo, hay dirigentes, compañeros y compañeras, que son importantes y hay que tomarlo en cuenta. Son importantes, porque suman, tanto en calidad algunos, como en cantidad otros. Óigame bien. Por eso yo en política no descarto nada. Hoy el escándalo es la familia Montilla. Es lástima que un contratista que ni siquiera era funcionario del gobierno, eso es lo que más duele. Mira el poder que tenía ese hombre. El poder. Y que el presidente diga, no, yo no sabía eso, él venía ahí. Eso es mentira. Es una salida del bajo mundo. Una salida al estilo bajo mundo. Yo no sé quién es. ¡Oh! Tu cuñado de tantos años, en la mala y en la buena. Y tu esposa no sabía eso y se cuentan, mi amor, mi viejo, mira, pasa esto y cuida a fulano. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el aspecto internacional,
algo preocupante. Recientemente, embarcaciones de Estados Unidos, según fuente noticiosa, porque hay dos versiones, bombardearon una lancha o un barco, no sé, y al día que hubieron 11 muertos. De inmediato, el Departamento de Estado se lo atribuyó al gobierno de Maduro, al cartel de Sinaloa, o del Tren de Aragua, una gente así. Venezuela y su presidente lo han negado. Según los datos informativos, y las Naciones Unidas dieron un comunicado recientemente de que hay que respetar la vida humana, porque para el gobierno de Estados Unidos es más importante, en el supuesto, apresarlos vivos y que hablaran con las drogas y comprometieran gente, que matarlos. Ahora bien, si fueron asesinados esas personas, no rescataron los cadáveres, no fueron identificados los nombres de los muertos, no tenían familiares que hablaran por ellos para darles cristiana sepultura, como se dice, o identificar los nombres, su nacionalidad, si eran todos o no venezolanos. Son interrogantes que yo me hago. Porque eso pone en peligro cualquier barco, yate turístico de empresarios millonarios que anden por las aguas del Mar Caribe, de Sudamérica o de Centroamérica, en rutas de veraniegas, en paseo o áreas turísticas, y que lo confundan como traficantes y que un avión le meta un misil y lo mate. Corre ese riesgo. Como las aguas están tan contaminadas ahora mismo con fragatas, aviones, combatiendo el narcotráfico, entre comillas, digo yo, entonces existe el peligro de cualquier ciudadano empresario, millonario, que le gusta la vida del mar, disfrutar sus vacaciones, repetimos, que un misil lo mate y diga, el Tren de Aragua o Sinaloa. Nosotros dijimos que la ONU tenía que tomar una comisión de investigación, no simplemente nota informativa. Si cualquier gobierno, miembro de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tienen evidencias, pruebas contundentes de que tal presidente, miembro de las Naciones Unidas o de la OEA, está vinculado al narcotráfico internacional, como los casos que ellos están citando, que se investigue, se nombre una comisión, se dé el derecho de defensa a los imputados o imputadas, y que las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad emita una resolución fuerte pidiéndole la destitución de ese presidente y su apresamiento para ser juzgado conforme a la ley de ese país o de las Naciones Unidas. Porque así la responsabilidad es de todos, no de uno. De todos, no es de uno. Porque antes se usaba el argumento de armas de destrucción masiva. Ahora se usa el argumento del terrorismo y el narcotráfico. Venezuela es una papa caliente. Venezuela ha ganado muchas elecciones cuestionadas, la mayoría, según las informaciones internacionales. Pero tiene buenas relaciones con muchos países y con potencia.
Entonces esa potencia que también tienen su interés en Venezuela, económico, empresarial, lo van a proteger. ¿Quién tiene más violación de derechos humanos? O aspectos de corrupción o no corrupción. El gobierno de Nicaragua, de Ortega, o el de Maduro en Venezuela. Que es raro que no haya una acusación de droga contra Ortega. Y Nicaragua, Centroamérica, es un puñito. Eso con un misil tiene ya para quitar a Ortega de ahí. Sin embargo, miren ¿qué ha hecho Ortega en Nicaragua? Iglesia, ONG, represión, un solo partido, expulsión, exiliado, preso, violación a la ley, lo que sea. Óyeme, desde el punto de vista de la ley, de la represión, por lo menos Nicolás Maduro no ha tocado la iglesia, ni alguna ONG. Pero Daniel Ortega ha arrasado con todo. Y la ONU, Donald Trump, quien estaba, no tocan a Nicaragua. Pero Nicaragua también tiene relaciones con China, con Rusia, con Irán. Y el pueblo de Nicaragua, hasta el momento, a prueba en contrario, está respaldando a Ortega y a su gobierno. Yo no he visto en Nicaragua, como ha ocurrido en Venezuela, protestas contra el gobierno de Ortega. No lo he visto. Que hayan hecho marcha como hace María Collado en Venezuela y demás opositores. En Nicaragua hay una paz. No es esa delincuencia tenaz como en Ecuador. No hay esa persecución de gente que digan, bueno, vamos a hacer una marcha contra el gobierno de Ortega, a no ser que tenga el control. Ahora, ¿qué pasa? Que los intereses económicos de Venezuela pesan más que los de Nicaragua. Petro está en la cuerda floja. Ahorita Petro dice, usted también está metido a un cartel de eso, a Petro que se cuide, igual que la de México, la de Chambrón. Porque parece que todo aquel que toque intereses de Estados Unidos corre el riesgo de que le digan un expediente. Y es lamentable que la diplomacia no se imponga y que la guerra sea la que esté predominando, como en el caso de Israel y Palestina. Una resolución: hay que destruir Gaza, hay que tomar Gaza, hay que matar a los palestinos. Y lo reconoce Francia como Estado, lo reconoce Turquía como Estado, lo reconocen los países árabes como Estado. Y ni así sigue matando niños de hambre y a tiros en Palestina. Y todo porque un presidente de Estados Unidos, no, que siga Israel como sigue. Eso es lo duro de la diplomacia, que estamos en tiempos de barbarie, que no hay mira ahora mismo con el problema de los inmigrantes, esas redadas, toman fincas, toman ciudades, la guerra entre el gobernador de Los Ángeles y el presidente, el de Nueva York y el de Texas por otro lado, leyes duras en uno, leyes flojas en otra. Que los migrantes no son malos, porque Donald Trump es inmigrante, todo el mundo es inmigrante, todo el mundo en la humanidad es inmigrante. Todos somos inmigrantes. Desde que surgió la humanidad. Comenzó la época de nómadas, sedentarios, nómadas. Comenzaron
a caminar por la humanidad, por las tierras. Si usted lee el libro de cómo la sociedad primitiva, de Lewis Morgan te dice a ti en la sociedad primitiva cómo surgió la humanidad. ¿Qué fue lo primero que hubo en la humanidad? Cómo el salvajismo, que es lo que predominaba. Después la barbarie. Cómo se protegían, cómo vino a surgir la primera organización de clase, como se puede llamar. Cómo vinieron la primera contradicción en los medios de producción. Cuando llegaron el hacha, el apero, para cuidarse de los animales, la naturaleza. Si se lee a Lewis Morgan, la sociedad primitiva, ustedes vemos la primera civilización azteca, los incas, los mayas, los egipcios, Grecia, Roma. Así iba la civilización. La última fue Roma. Y como en cada civilización, cómo se organizaban, cómo eran las relaciones sexuales, humanas, etc. Si vamos desde Lewis Morgan en la sociedad primitiva, la humanidad completa es inmigrantes. Y si nos vamos más adentro, en Federico Engel, el origen de la familia, en el origen de la familia, usted ve cómo la familia, cómo el gens, cómo ha evolucionado por millones y millones y millones de años hasta convirtiendo lo que somos hoy en clases determinantes. Cómo van las relaciones de producción, quién controla los medios de producción. Entonces usted cae con ese ego de que un dominicano o un mexicano, un colombiano, un ecuatoriano mate a un policía en Nueva York, robe allí, robe acá, no significa que todos y todas tengan el mismo concepto de la criminalidad mental. No, son hechos aislados, porque la sociedad no es completa. La sociedad es así, cambiante, evolutiva y dialécticamente hablando. Entonces, históricamente, cuando usted ve que agarran una madre, le arrancan de su brazo una criatura recién nacida, que todavía le da teta, le da leche del seno, arrancada así por la fuerza policial ISI, porque es inmigrante. Oye, pero el presidente también tiene mamá, papá, abuelo, nieto. Eso es duro. Una señora trabajando en una fábrica, una finca, un campo. Yo vi una señora de 80 años de edad que por razones X no pudo regularizar su estatus, vendiendo en una esquina empanadilla, y le agarran en un carrito, lo destruyen y la agarran. No sé, no sabe ni leer ni escribir, la pobre. No conoce a nadie. Para mantener un centro de detención, eso es inhumano. Y eso las Naciones Unidas y la potencia deben de tomar cuenta en el asunto. Ahora, el que cometa un delito penal, criminal, en cualquier estado del mundo, civilizado y organizado, debe pagar por sus hechos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todos juntos por pecadores, como se dice. El que va a trabajar, déjenlo tranquilo. El que va a delinquir y lo apresan,
que le caiga todo el peso de la ley. En eso estamos de acuerdo. California era mexicana. Y hoy el gobernador de Los Ángeles amenaza para el 2028 salirse del Estado de la Unión con un voto. Y quizás lo hagan otros estados. Y eso va a traer repercusiones políticas trascendentales si pasa eso. Porque el legislador norteamericano debe tomar en cuenta situaciones humanitarias. Situaciones que escapan. Ya en el pasado, cuando dando situaciones como esa, el legislador creó varias leyes, la Censo Rodino, que daban estatus transitorio, temporero, de trabajo, de pagar una multa. Le daban facilidades. Deben devolver el legislador norteamericano, republicanos y demócratas, implementar ese tipo de leyes. Una revisión del estatus de cada inmigrante, si tiene problemas con la ley, si no tiene problemas con la ley, qué tipo de problemas con la ley ha tenido, si son graves, que impidan su estatus regular, pero que no tienen una cuestión grave, que le permitan su estatus. Porque Estados Unidos, señores, fue poblado, fue habilitado por inmigrantes. Ahí está la conquista, históricamente hablando. El sur con el este, el norte en la guerra de Estados Unidos. La guerra con México. Los pobladores por aquí, del sur, del este. Los franceses, los ingleses, los portugueses, que eran los dueños de todo eso en el pasado histórico. Se dieron población, se dieron a la guerra. Declararon su independencia la mayoría. Se radicaron como Estado, incluyendo Estados Unidos. ¿Qué fue el Estado de la Unión? Fue las contradicciones de muchos de ellos que provocaron lo que llamamos el Estado de la Unión, de todas esas uniones, pueblos y estados, disgregados, para, después de la guerra de sucesión, crear un Estado único. Así que, señores, pasen un buen fin de semana. Y ya a un lado. Con la denuncia por delante. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV.